Bendecimos al Señor en esta mañana preciosa desde el sur de la Florida, en la ciudad de Lauderdale. Desde acá le enviamos un saludo de esperanza, de amor, de paz y de gozo. Esperamos en este día maravilloso que la palabra de Dios que transforma y cambia vida pueda impactar tu corazón, tu vida, a tu familia y a los que estén contigo oyendo este mensaje precioso del Dios Todopoderoso. Te bendecimos y esperamos que esta palabra haga el cambio que debe hacer en esa vida para Cristo Jesús, y tú un día le puedas servir en espíritu y en verdad. Y el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplausos al que vive por los siglos de los siglos. Una iglesia unida. Desde hace días estaba por traer este mensaje, pero hay algo que me inquietaba, ¿verdad? Porque a veces la palabra unión está como mal usada, o la forman de una manera que, o la usan de una manera, perdón, que realmente no es lo que establece la palabra de Dios. Hay en el mundo muchas uniones, sociedades que se agrupan con un fin común. Pero cuando nosotros vamos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de la unión y que el propósito de Dios es que tengamos una iglesia unida, fortalecida, es muy diferente a lo que en el mundo se pregona. Es completamente diferente. Y es por eso que la palabra de Dios hoy nos va a guiar, nos va a dirigir para que entendamos y comprendamos y ver la importancia de lo que significa estar unidos en Cristo como su cuerpo. Eso es muy, muy importante en la vida de un creyente. Yo quiero que repita conmigo lo siguiente. Repita conmigo, mi amado. Hoy voy a atesorar la poderosa palabra de Dios. Voy a seguir su consejo y en fe declaro que las bendiciones del cielo me seguirán, así también a mi familia, a mi comunidad y a mi congregación. Amén. Amén. Cristo es el que vive. Cristo es el que sana. Cristo es el que restaura. Amén. Hoy en día estamos viviendo en un mundo profundamente dividido. Donde quiera que usted va, todo lo que usted observa, cualquier relación que se establece, no solamente entre las naciones, en la familia, en las empresas, hay un modelismo de ¿qué? De división en todo lo que el hombre hace. Hoy en día nosotros vemos por doquier barreras de división, no solamente en la familia, en las naciones. Hay grandes barreras que nos separan, barreras políticas, barreras raciales. Yo me sorprendía cómo todavía hay naciones, como se practicó en esta nación hace unos años atrás, donde la gente de color no podía entrar a algún sitio. No vamos muy lejos. Hace unos años atrás, viviendo nosotros en Venezuela, a mi hermana Indira, en un colegio de monjas, no la quisieron inscribir porque ella era morena. A Indira. Indira es morenita. Nosotros algunos salimos blancos, pero ella es morenita. Y de frente le dijeron, usted no tiene cabida aquí. No aceptamos morenos. Y eso no fue hace muchos años, mi amado. Lo que le quiero resaltar es que hay un divisionismo tan intenso, una separación en todos los aspectos de la vida,
Mire cómo están los políticos. Se arrastran y se tiran de los pelos, no solamente en esta nación. Usted ve cualquiera de nuestros países, declaraciones de los políticos, y hoy dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, nunca se ponen de acuerdo, porque el mundo está dividido. Se han creado barreras sociales. Veía yo en todos estos días, en las redes sociales, como en la ciudad de Dubái, como hay una casta de príncipes, de un rey que está a un nivel supuestamente social, donde muchos no le pueden llegar cerca porque no les está permitido. El común de la gente no le puede llegar cerca. Aquí mismo uno ve las formas cuando llegan los artistas alrededor de ellos, esos artistas famosos. Hay security por donde quiera, no les pueden llegar. Pero qué lamentable todo eso, que el mundo, en vez de unirse, las familias, en vez de unirse, lo que están haciendo cada día es crear separaciones donde difícilmente va a haber una reconciliación. Porque déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando de su boca sale cualquier ofensa para su prójimo, esa palabra no se puede recoger. Esa palabra directa va a la mente y al corazón de quien le escucha y le hace un daño terrible. Y pueden pasar años para que pueda verdaderamente haber una sanación. Por eso es que es importante hablar de la unión que quiere el Señor para su iglesia, y que su iglesia la practique para con su prójimo, aún para aquellos que no le conocen. Pero que el Hijo de Dios dé el primer paso, dé el ejemplo de lo que es la verdadera unión que quiere Cristo para nuestra vida. Esas barreras están pasando, están actuando en la vida del mundo, incluso pudiera yo decir, dentro de las mismas iglesias, donde muchas veces se levantan envidias, rencores, orgullos. Porque déjeme decirle una cosa, hermano, la lengua es terrible. La lengua separa, y muchas veces eso pasa aún dentro de ministerios cristianos. Por eso es bueno que el Señor, oiga, nos haya inquietado para traer esta poderosa palabra. Justamente esa desunión que hay en el mundo, esa desunión que hay en las familias, los cristianos la deberíamos aprovechar para fomentar, para apoyar, para tener creatividad, para cada día nosotros estar más unidos. Amén. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Una iglesia, como dice el título, unida jamás va a ser vencida. Pero una iglesia que se empiece a resquebrajar por envidias, por orgullos, por sentimientos que no son sanos, que no vienen de Dios, esa iglesia no va a prosperar. Una iglesia, para que prospere y verdaderamente cumpla el cometido por el cual Dios la ha dejado, tiene que estar unida. Decía yo el día pasado en un estudio que estaba haciendo, que justamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para los grandes proyectos y las grandes demandas, siempre estaba unido. Al pueblo de Dios nunca se le veía desunido. Y en aquellos momentos donde hubo desunión,
fueron llevados por otros pueblos a un cautiverio. Ahora, el Hijo de Dios, que tiene la palabra de Dios, que Dios le está hablando, no debe permitir nunca ni divisiones, ni separaciones, y lo debe usar desde un principio e inicialmente en su propia familia. Porque a veces nos congregamos, ¿verdad? Y alabamos al Señor y hacemos muchas cosas, pero nuestra familia está resquebrajada. Nuestra familia está desunida, perdón. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere ministerios fuertes, familias fuertes, naciones fuertes. Dios es uno, como dice la palabra, y lo vamos a leer más adelante. La palabra de Dios hoy nos va a confirmar, nos va a ilustrar, nos va a guiar que la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros como su iglesia, debe ser preservada, debe ser fomentada y debe ser fortalecida. ¿Con la ayuda de qué? De su Espíritu Santo. Eso es muy importante. Vamos primero que todo a Efesios capítulo 4. Vamos a distinguir aquí algunas cosas para extraer gran parte de la enseñanza del día de hoy. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 en esta versión, nueva versión internacional. Y dice de esta manera: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Voy a detenerme allí un momento. Aquí no está diciendo la palabra que él está prisionero. Recordemos algo. Esta carta a los Efesios fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Pero hay una palabra clave en este primer versículo, y es la palabra que nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento de parte de Dios. Nosotros no buscamos a Dios. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Él nos fue a encontrar. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos escogió. Todo nació de parte del corazón de Dios. De allí la palabra llamado, muy importante. Y el 2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. El 3: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El 4: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Amén. Amén. En los primeros versículos, en los dos primeros versículos, nosotros podemos notar que el apóstol nos está describiendo unas características que Dios desea para nuestra vida. Por eso está hablando desde un principio que lleven una vida digna, que sean humildes, que sean amables, que sean pacientes unos con otros, que se toleren.
por amor, que se toleren, que mantengan que unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Ahí hay características que debe llenar el Hijo de Dios. Pero ¿por qué el apóstol hace esta afirmación? Porque no puede haber unidad si usted no es humilde. Si usted no llena estas características, ser amable, ser paciente, tolerarse unos con otros, no va a poder ver unidad. Amén. En los siguientes versículos, del 4 en adelante, yo quiero que presten atención. Dice, aquí viene la afirmación, el por qué tenemos que estar unidos. Primero dice las características que nosotros tenemos que llevar para tener victoria. Pero del 4 en adelante habla de algo muy importante. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Es decir, hay uno en todo. Hay características que debemos llenar como hijos de Dios. Pero Dios nos está poniendo en su palabra como Él quiere que seamos. Como Él y el Hijo son uno solo. Amén. Unidos uno solo. Amén. Los detractores de la Biblia siempre quieren requebrajar que cómo es eso de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo, de la Trinidad, siempre nos quieren golpear con eso. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay un solo Señor, que hay una sola fe, hay un solo bautismo y hay un solo Dios. Y nosotros tenemos que estar unidos en torno a ese solo Dios. Unidos en torno a la roca infalible que se llama Jesucristo. Amén. Allí tenemos que estar. Amén. Por lo cual estos primeros 6 versículos de Efesios nos invitan a la unidad. Es una responsabilidad de todo creyente que debe ser buscada esa unidad seriamente. Meditar en la unidad de la iglesia para poder tener la victoria. Es muy importante. El apóstol Pablo nos desafía a tener vidas dignas, a tener un privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque de verdad que es un privilegio. Quiero que vayamos a 1 Corintios 12. Perdonen que estoy un poco afónico. 1 Corintios 12, vamos a leer ahí 2 versículos. Todos sabemos de los que estamos aquí presentes que el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano. Lo hemos estudiado en otras oportunidades. Justamente esa comparación aparece en el capítulo 12 de 1 Corintios. Yo extraje solamente 2 versículos para no hacer más largo el tema, y quiero que lo leamos. Y dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. El 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. En estos cortos 2 versículos hay una gran enseñanza. Y da la oportunidad para hacer una pregunta. ¿Estamos nosotros practicando esto que dice aquí la Escritura? ¿Estamos nosotros
Cuando vemos a un hermano, a nuestro prójimo sufrir, estamos nosotros sufriendo por lo que él está pasando. Y cuando él tiene momentos de alegría, de gozo, estamos nosotros también gozosos. O hay por ahí un rezago de envidia. La palabra de Dios nos está llamando que cuando uno de nuestros hermanos, yo diría uno de nuestros prójimos, porque esto pasa los límites de nuestra congregación, esto se va más allá. Realmente cuando alguien sufre, estamos nosotros sufriendo. Ayer, descansando un poco, ya a partir de la tarde, yo estaba leyendo parte de las escrituras, pero hubo un momento, y mi esposa tenía prendido el televisor, que dice, el próximo anuncio, esta planta televisiva no se responsabiliza por los conceptos que allí se van a emitir. Era así, efectivamente, una especie de propaganda, de publicidad, de aquellos niños que nacen con el paladar o la, ¿cómo llaman los labios? Hendidos. Paladar hendido. Correcto, gracias. Y era una publicidad larga de un ministerio que recaba fondos para ir a diferentes naciones. Pero me llamó poderosamente la atención el sufrimiento que hay en tantos de miles de niños que están padeciendo de esa enfermedad. Pero me llamó la atención la actitud, la postura de una pareja ya de médicos ancianos ya, que son los propiciadores, los que están fomentando este ministerio, de cómo ellos han dedicado su vida a ir por el mundo con equipos médicos a sanar tan terrible enfermedad. Y les soy honesto, hubo un momento en que dicen por allí que los hombres no lloran, ¿no? En que yo le di la espalda a mi esposa porque a mí se me estaban saliendo las lágrimas, pero para que ella no me viera le di la espalda, pero me causó tanto impacto, así como hay otras cosas, por ponerle estos pequeños ejemplos. Pero a veces, mis amados, en nuestra propia familia, en nuestro propio vecindario, vemos tanta necesidad. Decía yo una vez en una clase y que me preguntaban, ¿cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo está trabajando en mí? Y yo le decía, si en aquellos momentos que tú veas una necesidad en alguien, tu vida se impacta, se conmociona por aquello, yo te puedo decir que el Espíritu Santo poquito a poquito está trabajando en tu corazón. Amén. Porque realmente hay que tener, como dice la Biblia, un corazón de piedra. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos puso un corazón de carne. Amén. Y nos tenemos que conmover y en la medida de lo posible ayudar a aquel que está pasando una necesidad. Amén. Pero así también alegrarnos de cuando alguien progresa, echa adelante con su esfuerzo, con su trabajo. Gloria a Dios por eso. Amén. Que tu empresa está surgiendo, que te ascendieron en el trabajo, que un hijo se te graduó, tantas cosas bellas y hermosas que hay en la vida. Gózate en el Señor. Amén. Por ahí siempre ha querido poner a nuestro Dios como regañón, como triste. Lo contrario, tenemos un Dios alegre, gozoso, que quiere lo mejor para nosotros. Pero toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén.
Sí, así es. Dios es bueno, mi hermano. Amén. Dios es santo. Y Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Decía que nos une al cuerpo un espíritu, un Dios, una misma fe, Amén. una misma esperanza. Señor. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar allí unidos? Guardar la unidad de la iglesia es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo. Él nos guía, pero debemos estar dispuestos a que verdaderamente nosotros nos debemos guiar. Amén. Lo hacemos al poner nuestra mirada en Dios y no en nosotros mismos. Eso es muy importante. La fidelidad de los miembros de la iglesia es esencial para que haya unidad en el cuerpo. Amén. Mire lo que dice Marcos, San Marcos 3, 24 y 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Amén. Otra versión dice, no puede prosperar. Y sigue diciendo, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Amén. Así es. ¿Cuántos hogares se destruyen por cosas bien simples? Viene a mi memoria una pareja, una linda pareja. Aún no tenían hijos. Y conocemos el detalle porque estaban viviendo tiempos donde nosotros éramos consejeros matrimoniales, mi esposo y yo. Ellos llegaron a la consejería, cada uno expuso sus cosas. Nosotros le hablamos con la palabra de Dios, pero persistía la crisis en ese hogar. Era tanta la división entre ellos que ya no había manera de reconciliación. Ahora, ustedes se preguntarán, si era tan radical la división, ¿habría motivos más que suficientes para separarse? ¿Saben cuáles eran los motivos? Ella era una mujer muy ordenada en su hogar, pero cuando él llegaba, cansado de su trabajo, él llegaba y en el sofá de la sala, ahí se acostaba. Y una de las butacas la ponía como almohada. Y los zapatos se los quitaba. Y la camisa se la quitaba y ahí quedaba. ¿Cómo me está pegando de Fabián? Y ella no soportó más eso. Se pudieron amar mucho en un tiempo. Un amor precioso. Que retó lo que tenía que retar para ellos consolidar su matrimonio. Pero un día el enemigo se metió entre ellos porque no escudriñaba en la escritura. Su vida no estaba guiada por la palabra de Dios. Y ella nos dijo, yo no soporto el desorden. Yo no soporto que llegue un día más y deje allí los zapatos y deje allí la camisa y deje lo que sea. No lo soporto. Yo le dije a mi esposa, yo tampoco la soporto. No, pues sí, no. Ay, Dios. Mis amados, empresas, leía la historia de Microsoft, ha tenido varias divisiones. Y a veces, por un detalle, se han perdido millones de dólares. Porque el otro no da su brazo a torcer. Y viene una ilustración a mi mente. En una aldea, dos viejitos, ya bien viejitos. El uno era ciego y el otro era inválido, no podía moverse por sus propias piernas. Y vivían en una montaña y la montaña se empezó a incendiar y todo el mundo corrió espavorido. Y a los viejitos los dejaron solos. Y ya estaba llegando el fuego a las chozas de ellos.
Y se dijo el uno al otro, yo estoy ciego, no sé para dónde voy a coger. Y el minusválido se arrastraba por el piso. Y ahora, ¿quién me va a sacar a mí de aquí? Y los dos coincidieron. A mí me va a ayudar el ciego. A mí me va a ayudar el inválido. Yo no veo, pero él sí ve. Aquel está ciego, pero yo sí puedo caminar. Amén. Los dos se unieron, apartaron sus diferencias y lograron la victoria, lograron salir con vida de aquel fuego. ¿Y cómo es posible que hay hogares que por las tonterías más grandes no les importa absolutamente nada? Así hay iglesias también, que aquí pintaron de gris oscuro con gris claro. No, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que los colores, no, esos colores no me gustan. A mí no me gusta que los ventiladores los pies. Miren, hermano, hay un testimonio de esta congregación donde una persona me dijo a mí, no volvió más. Y me dijo, yo no voy más a esa iglesia porque hace mucho calor. Y de frente me lo dijo. Hace mucho calor. Así está el mundo, hermano. Y por tonterías vienen guerras. Por tonterías se pierden familias, ministerios, empresas. Pero hoy el Señor le está diciendo a su pueblo que nos quiere unidos, fortalecidos en esta nueva etapa de nuestra vida como ministerio. Nos quiere más que unidos en torno a Jesús. Porque sin Jesús no vamos para el baile. Qué lindo y bueno es el Señor. Juan 17, 21 al 23. Mire la exhortación, el petitorio del apóstol Juan. Y dice, te pido que todos sean ¿qué? Uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén ¿en qué? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste. Yo no oigo aquí ningún amén. Amén. Yo lo voy a volver a decir duro. Les he dado la gloria que tú me diste. O sea, la gloria de Dios le fue concedida a nosotros. Caramba. Este es el castellano puro. De pronto lo traemos en griego también, en arameo. Disculpen, mis amados hermanos. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. O sea, herramientas tenemos para consolidar la unión. Sí las tenemos. Como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, está diciendo el Señor. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que que los amas tanto como me amas a mí. Amén. Más claro, imposible. No tenemos excusas. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan ¿en qué? En armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos ¿qué? En pensamiento y propósito. Qué bueno es Dios cuando pone ese sentir. Que alguien le dice a uno, mira hermano José, hay una persona enferma, vamos a orar por ella, e inmediatamente vamos a orar. Vamos a levantar un clamor, porque alguien está padeciendo por esto, por esto, por esto. Eso se llama una iglesia unida. Amén.
Mira, hermano, en algún momento de la vida van a llegar problemas. Y cuando yo digo problemas, no me estoy refiriendo a esos problemitas del diario vivir. Me estoy refiriendo a problemas que trastocan tu vida de una manera, que la impactan tanto, que puede repercutir para el resto de tus días aquí en la tierra. Cuando a una persona le declaran una enfermedad incurable, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? Clamar a su Dios. Y como cuerpo de Cristo, todos unánimes sufrir el padecimiento de aquel hermano que lo está sufriendo. Porque déjenme decirle, cuando las cargas se reparten, las cargas son más llevaderas. Pero cuando una carga de una enfermedad que no tiene cura llega a tu vida, ese peso, mejor dicho. Así es. Pero cuando tú lo compartes con tus seres amados, con tus hermanos en la fe, y que sabes que están orando por ti, que están clamando por ti, que harían muchas cosas por ti, yo estoy seguro que ese clamor llega a las puertas de los cielos y Dios inclina su oído para ser oídos. Amén. Amén. Dios inclina su oído, dice la palabra de Dios. Decía mi hijo el domingo pasado que Dios, ante el clamor de su pueblo, se tomó la atribución de bajar a la tierra para darle solución a aquel problema. Cuando clamamos a Dios, Dios se baja a la tierra a satisfacer tu necesidad. Amén. Aleluya, Dios. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. No tome las cosas de la palabra a la ligera, hermano. Llévese esta enseñanza. Llévesela en su corazón, como dijimos al principio. Atesórela, pero pónganla en práctica. Porque en algún momento de su vida probablemente pueda venir una gran necesidad. Con usted mismo, con un hijo, con su pareja. No estamos exentos de las aflicciones. Pero qué bueno que hay un pueblo, que hay una nación, que hay un ministerio que lo ayuda a clamar a su Dios, el cual no ha perdido ninguna sola batalla. Amén. Ninguna batalla. Ninguna batalla. Ese es nuestro Dios. Amén. Romanos 12:10. Muy corto, pero preciso. Ámense los unos al otro con amor que fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amén. Mutuamente. Amén. Mutuamente. Y primera de Pedro 1:22. La palabra no tiene desperdicio nunca. Me encanta cómo lo pone el apóstol. Mire cómo lo dice. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Y Dios lo ha limpiado por su pecado, para que se amen los unos a los otros, sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Aleluya. Qué triste que uno ve lo que quiere el Señor a través de la Escritura, y todavía hay alguien por ahí que, en vez de orar por el hermano, vienen a hablar mal del hermano. No puede ser. No puede ser. Está haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Bueno es Dios. Siempre dejo un versículo para finalizar, pero tengo estas palabras de reflexión en la conclusión.
Voy a leerlas textualmente porque no quiero perder ni un ápice. Dice, Dios nos ha hablado hoy por medio de su palabra. Nos ha guiado a mantener y a fomentar la unidad de su iglesia, sabiendo y reconociendo que somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Así es. Y que esa unidad solo será posible si andamos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Practicando, 2 puntos, el amor, la misericordia, la humildad, la paz, la paciencia, la tolerancia. Amén. Todos en el cuerpo de Cristo cumplimos una función. Nadie es más que otro, pues Dios nos ve a todos por igual. Amén. A todos. Claro está. Amén. Y nuestra obra, o la obra de Dios en nuestra vida, siempre estará centrada en esa maravillosa obra, valga la redundancia, redentora de Jesús. Señor, amén. Amén. El versículo, Filipenses 1:27, para finalizar. Qué lindo, Bueno. sobre todo la última parte, dice. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sean que vayan a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes sobre quién siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Ese es el motivo y el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Amén. Por esas palabras que están al final. Luchando con el propósito unánime por la fe del Evangelio. Que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Dios es bueno. Dios nos quiere ver unidos, nos quiere ver fortalecidos. En la familia, en la iglesia, donde quiera que vayamos. Que nos ayudemos los unos a los otros. Que oremos los unos a los otros. Y que de una manera desinteresada colaboremos los unos con los otros. Amén. No quiero terminar esto sin dirigirme a los que nos ven por la red. Se ha predicado el Evangelio de Cristo a través de esta palabra y deseamos en nuestro corazón que sea el Evangelio de Cristo el que te persuada por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios quiere rescatar tu alma. Si tú reconoces en este día que eres un pecador, Dios puede perdonarte a través de su Hijo. Amén. Si lo deseas, puedes repetir esta corta oración conmigo. Padre glorioso, vengo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que soy un pecador, que he transgredido tus leyes, mi amado. Pero a la vez reconozco que tú eres más que suficiente en mi vida para perdonar mi pecado, para reconciliarme con el Padre, justificarme y darme libertad, darme salvación y vida eterna. Yo te pido que tengas misericordia de mí, Señor, y el día que tú me llames a tu presencia, mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Amén. 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 Los amo mucho en el amor de Cristo. Amén. No se vayan, tenemos comida para compartir. Amén. Amén. Dios me los bendiga.